Ya han pasado 5 años, pero parece que fue ayer. Todavía me estremezco solo de recordar aquella noche fatídica en las carreteras de Michoacán. Mi nombre es Emiliano Vega, nacido y criado en Pátzcuaro, una ciudad que respira historia y misterio. Nunca fui de creer en cuentos sobrenaturales, pero lo que sucedió aquella madrugada fue lo más siniestro que he visto en mi vida. Era un viaje común, de esos que uno hace 1000 veces en la vida sin pensarlo 2 veces. De Pátzcuaro a Zamora, para visitar a la familia. Nada del otro mundo. Lupita, mi esposa, dormía tranquila en el asiento del pasajero. Yo envidiaba su paz en aquel momento. La radio chispeaba, incapaz de captar cualquier estación en aquel fin del mundo. El reloj del tablero marcaba las 12:00 de la madrugada. Yo conocía bien aquellos lares, crecí escuchando historias y leyendas extrañas, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Hacía mucho frío aquella noche. Fue cerca de Cherán donde sucedió. La carretera parecía una línea recta sin fin, con árboles aterradores a ambos lados. De repente, como si hubiera aparecido de la nada, vi a un niño, justo en medio de la carretera. Sus ojos brillaron cuando la luz de los faros los iluminó, igual que los ojos de un gato. Mi corazón casi se detiene. Sin pensar, pisé el freno con toda la fuerza. El coche derrapó, haciendo un ruido horrible de neumáticos arrastrándose sobre el asfalto. Lupita se despertó de un salto con el coche frenando de repente. «¿Qué fue eso, Emiliano?», preguntó, asustada y aún medio dormida. Yo apenas podía hablar. Mis manos temblaban tanto que tuve dificultad incluso para quitarme el cinturón. «Un niño», dije tartamudeando. Había un niño en la carretera. Ni siquiera esperé a que ella dijera nada. Abrí la puerta y salí corriendo. El aire estaba muy frío. Me dio hasta escalofríos. Miré por todos lados, desesperado. Pero no había nada. Solo se podía oír el viento soplando entre los árboles. Era como si el niño se hubiera esfumado en el aire. Empecé a buscar en los bordes de la carretera, gritando, intentando encontrar cualquier cosa. Pero parecía que aquel niño nunca había existido. Lupita vino detrás de mí, preocupada por cómo estaba. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó, pareciendo que no me creía mucho. Yo quería decir que sí, que estaba totalmente seguro. Pero, ¿cómo explicar algo tan extraño? ¿Cómo describir aquellos ojos vacíos, aquella piel tan blanca que parecía brillar en la oscuridad? La niebla se estaba volviendo cada vez más espesa, cubriendo todo alrededor. Y entonces, muy bajito, escuché una risa de niño, viniendo de lejos, haciendo eco en la noche. Sentí que se me helaba la sangre al instante. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Lupita me tiró del brazo, diciendo que deberíamos volver al coche. Ella estaba asustada, se podía ver en sus ojos. Confieso que yo también lo estaba. Aquella risa aún resonaba en mi cabeza. Volvimos al coche y cerré las puertas con llave al instante. Mis manos aún temblaban cuando agarré el volante de nuevo. Lupita tomó mi mano, intentando calmarme. «Debe haber sido solo tu imaginación, amor. Estás cansado, la carretera está oscura», decía. Pero yo sabía lo que había visto. Le conté todo mientras nos quedábamos allí, parados en medio de la nada. Le hablé del niño, de cómo apareció de la nada, de sus ojos brillando en la oscuridad. Al principio, Lupita no me creyó mucho, pero entonces recordó las historias que cuenta la gente por aquí, leyendas de espíritus de niños que aparecen en las carreteras de Michoacán. Se puso pálida. ¿Y si fuera verdad?», susurró, mirando nerviosa por la ventana. Su miedo solo aumentó el mío. Nos quedamos un buen rato allí, sin valor para seguir el viaje, pero no podíamos quedarnos parados en la carretera para siempre. Respiré hondo y encendí el coche de nuevo.
Lupita apretó mi mano con fuerza. Con cada metro que avanzábamos, sentía como si alguien o algo nos estuviera observando. El silencio dentro del coche era pesado, solo interrumpido por el ruido del motor y nuestra respiración nerviosa. No dejaba de mirar los espejos, esperando ver a aquel niño de nuevo. El viaje hasta Zamora nunca pareció tan largo. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cada ruido extraño hacía que Lupita se encogiera en el asiento. Apenas hablamos el resto del camino. ¿Qué había que decir? ¿Cómo explicar aquello que ni siquiera entendíamos bien? Cuando finalmente llegamos a la casa de la familia, ya estaba amaneciendo. Nunca me alegré tanto de ver salir el sol. Era como si la luz ahuyentara todos aquellos miedos de la noche. Apenas entramos en casa y ya estábamos contando lo que había pasado. El tío Miguel, que siempre ha tenido ese modo tranquilo suyo, se puso serio cuando terminé de hablar. «No son los primeros», dijo, dejándonos sorprendidos. Según él, otros viajeros ya habían pasado por cosas parecidas en ese mismo tramo de carretera. Habló de camioneros que juraban haber visto a un niño en medio de la calzada, solo para que desapareciera cuando se detenían. De familias que oían risas de niño que venían de la nada, aún estando solas en la carretera. Las palabras del tío Miguel solo nos asustaron más. Si no nos había pasado solo a nosotros, entonces era real. Lupita empezó a llorar bajito, y yo no sabía qué hacer para consolarla. La tía trajo un té para calmar los nervios, pero ni eso ayudó mucho. Pasé el resto del día inquieto, pensando en lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquel niño de nuevo. Aquellos ojos brillando en la oscuridad. Aquella risa haciendo eco en la noche. Sabía que esta historia no me iba a dejar en paz tan fácilmente. En los días que siguieron, no podía sacarme aquella noche de la cabeza. Estaba obsesionado, ¿sabes? Necesitaba entender lo que había pasado. Empecé a preguntar a todo el mundo que conocía en Cherán y en los alrededores. Al principio, la gente se mostraba algo desconfiada, pero poco a poco se fueron abriendo. Y tío, las historias que escuché, me estremezco solo de recordarlas. Parece que aquel tramo de carretera tenía más misterios de los que podía imaginar. Un señor muy viejito me contó sobre un accidente que le ocurrió a un camionero que él conocía hace años. Dijo que un niño había sido atropellado justo en aquella curva donde yo vi la aparición. El conductor huyó, dejando al chico morir solo en la carretera. Desde entonces, dicen que su alma no ha descansado. Vaga por allí, apareciéndose a quienes pasan de noche. Otros hablaron de luces extrañas, de sonidos inexplicables. Parece que algunos meses después, el conductor del camión también murió en esa misma carretera. Cada historia era más escalofriante que la anterior. Lupita estaba preocupada por mí. Decía que me estaba obsesionando, que era mejor dejarlo estar, pero yo no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquel niño, aquellos ojos brillando en la oscuridad. Empecé a tener pesadillas, siempre con la misma escena. Yo conduciendo, el niño apareciendo, pero esta vez no podía frenar a tiempo. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Era como si aquella noche se hubiera pegado a mí, ¿sabes? Dejamos de viajar de noche por aquella carretera. Aunque tuviéramos que salir bien temprano o llegar tarde en la noche a Zamora, evitábamos pasar por allí después de que oscurecía. Lupita se ponía nerviosa solo de pensar en tomar esa carretera de nuevo. Y para ser sincero, yo también. Incluso de día, cada vez que pasábamos por ese tramo, sentía un escalofrío en la espalda. Me quedaba esperando ver al niño de nuevo, aun sabiendo que era improbable. Una cosa que empezamos a hacer, y seguimos haciendo hasta hoy, es encender velas en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. No solo por nuestra protección, sino también por el alma de aquel niño. No sé, creo que es una forma de lidiar con todo esto.
¿sabes? De intentar encontrar algún consuelo en esta historia. Hola a todos. Me llamo Alejandro Morales y voy a contar una historia que me persigue hasta hoy. Todo empezó en un viaje con mi novia Marisol por el interior de Michoacán. Estábamos emocionados por conocer los pueblos mágicos y los sitios arqueológicos, pero desde el principio sentía algo extraño en el aire. Un mal presentimiento que no me dejaba. Tomamos la carretera al final de la tarde. La puesta de sol estaba bonita, pero algo en ella me dejaba inquieto. Yo conducía mi coche nuevo, tratando de ignorar esa sensación extraña. Marisol cantaba junto con la radio, sin notar mi preocupación. Al principio, intenté convencerme de que todo estaba bien. Hablábamos sobre los planes del viaje, pero yo no lograba animarme de verdad. Cuando oscureció por completo, la carretera se volvió aterradora. Solo se podía ver lo que los faros iluminaban, y yo estaba seguro de que había algo esperándonos en la oscuridad. Pasamos por unos pueblos pequeños, y cada vez que volvíamos a la negrura de la carretera, sentía que estábamos siendo observados. Marisol debe haber notado mi tensión, porque dejó de cantar y se quedó callada. Ella tomó mi mano, preguntando si todo estaba bien. Yo mentí. Dije que solo estaba cansado, pero en realidad estaba extraño. Continuamos en silencio, solo escuchando el ruido del motor y unos búhos a lo lejos. La carretera no terminaba nunca. Cada curva solo mostraba más oscuridad. Entonces Marisol dijo que tenía hambre y preguntó si no había ningún lugar abierto por ahí. Yo dudé. No quería parar en toda esa oscuridad, pero vi su cara de hambre y acabé aceptando. Marisol revisaba el celular, probablemente intentando encontrar algún lugar abierto para que nos detuviéramos. «No hay señal», comentó frunciendo el ceño. Yo asentí sintiendo una punzada de preocupación. Estábamos algo aislados en aquella carretera, sin mucho contacto con el mundo exterior. De repente, los faros del coche iluminaron algo en el borde de la carretera. Al principio, pensé que era solo una sombra más oscura, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que era una persona. Entrecerré los ojos para ver mejor. Era una señora mayor, sentada en un banco de madera típico de la región. Marisol se inclinó hacia adelante, animada. «Mira, Alejandro, tiene una olla de barro. ¿Será que está vendiendo comida?» Yo dudé por un momento. No era muy común ver a alguien vendiendo comida a esa hora de la noche, pero Marisol ya estaba casi suplicando de hambre. Decidí reducir la velocidad para echar un vistazo mejor. Estacioné el coche un poco alejado y apagué el motor. El silencio que siguió era extraño, casi artificial. La señora seguía sentada, sin moverse. Vestía ropas tradicionales purépechas y a su lado había una gran olla de barro con la inscripción «Corundas y Uchepos». Algo en aquella escena me dejó intrigado, pero no podía explicar exactamente qué. «Vamos allá», dijo Marisol, ya abriendo la puerta del coche. Yo sentí una leve vacilación, pero decidí que no había motivo real para preocuparse. Al fin y al cabo, era solo una señora vendiendo comida típica, ¿verdad? Salí del coche despacio, observando la figura inmóvil de la señora. Fue entonces cuando noté algo extraño. Parecía que no parpadeaba. Me quedé confundido, tratando de entender lo que estaba viendo. Algo no parecía correcto, pero no lograba definir exactamente qué. Mientras nos acercábamos a la señora, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire a nuestro alrededor parecía más frío de repente. Marisol, animada con la idea de comer algo típico, no parecía notar nada extraño. Ella sonrió y saludó a la señora, que seguía inmóvil como una estatua. «Buenas noches, señora. ¿Están fresquitas las corundas y uchepos?», preguntó Marisol alegremente. Ninguna respuesta. La vieja señora permaneció en silencio.
su mirada fija en algún punto distante más allá de nosotros. Comencé a sentir una inquietud creciente en mi estómago. Algo definitivamente no estaba bien. Di un paso al frente, tratando de llamar la atención de la señora. «Disculpe, ¿está vendiendo comida?», pregunté, mi voz saliendo más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Nuevamente, ninguna reacción. Era como si no pudiera vernos ni oírnos, o peor, como si estuviera ignorando intencionalmente nuestra presencia. Marisol, un poco desconcertada, se volvió hacia mí con una mirada confusa. «¿Será que es sorda?», susurró. Me encogí de hombros, inseguro de qué hacer. Parte de mí quería volver corriendo al coche e irse de inmediato, pero otra parte estaba curiosa, queriendo entender qué estaba pasando. Decidimos acercarnos un poco más. Fue entonces cuando noté algo extraño. La olla de barro, que de lejos parecía contener las delicias típicas, estaba completamente vacía. No había ninguna señal de comida, ni siquiera un olor. Era solo un recipiente hueco con una inscripción descolorida. En ese momento, sentí a Marisol agarrar mi brazo con fuerza. La miré y vi su rostro pálido de miedo. Seguí su mirada y casi grité de susto. La señora, que hasta entonces no se había movido ni un milímetro, ahora nos estaba mirando directamente. Una sonrisa lenta y siniestra comenzó a formarse en su rostro arrugado. La sonrisa de la señora se ensanchó, revelando dientes amarillentos y torcidos. Todo mi cuerpo se congeló de miedo. Marisol apretó aún más mi brazo, sus uñas casi perforando mi piel. Ninguno de nosotros podía moverse, hipnotizados por la mirada penetrante de la anciana. De repente, con un movimiento demasiado rápido para alguien de su edad, la señora se levantó. Era más alta de lo que parecía sentada, y su cuerpo delgado proyectaba una sombra grotesca en el suelo. Con pasos silenciosos, comenzó a acercarse a nuestro coche. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que estaba metiendo un trozo de metal afilado en los neumáticos. Llegamos al coche jadeando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. La señora comenzó a golpear los neumáticos con el objeto puntiagudo, una sonrisa maníaca estampada en su rostro. Finalmente, logré arrancar el coche. Pisé a fondo el acelerador, las ruedas chirriando en el asfalto. La señora seguía atacando el coche, sus golpes volviéndose más frenéticos a medida que nos alejábamos. Por el retrovisor, vi su figura disminuyendo. Conduje como un loco por la carretera sinuosa, el corazón aún latiendo descontroladamente. Marisol lloraba suavemente a mi lado. Después de unos minutos de huida desesperada por la carretera oscura, finalmente avistamos las luces de la ciudad. Mi corazón aún latía acelerado cuando entramos en Uruapan, buscando desesperadamente un hotel. Encontramos un pequeño, pero acogedor, establecimiento en el centro de la ciudad. Al hacer el check-in, el recepcionista notó nuestro estado de nerviosismo. Preguntó si todo estaba bien, y antes de que pudiéramos contenernos, soltamos toda la historia aterradora que acabábamos de vivir. Hablamos de la señora misteriosa, de la olla vacía y del ataque repentino a nuestro coche. Para nuestra sorpresa, el recepcionista no pareció impactado. Llamó a algunos otros empleados del hotel que escucharon nuestra historia con interés, pero sin asombro. Cuando terminamos de contar, intercambiaron miradas significativas entre sí. «¿Sabe?», dijo una de las camareras, una señora de mediana edad. «Esto ocurre por aquí 1 o 2 veces al año. Es un fenómeno que nadie ha logrado entender del todo». El recepcionista asintió añadiendo: «Es verdad. Ya hemos oído historias parecidas de otros viajeros, siempre en esa misma carretera, siempre de noche». Otro empleado, un chico joven, comentó: «Dicen que hay épocas del año en las que esto ocurre más, generalmente cerca de las fiestas tradicionales».
Marisol y yo nos miramos, una mezcla de alivio y confusión dominándonos. Por un lado, era reconfortante saber que no estábamos locos, que otras personas ya habían vivido experiencias similares. Por otro, la idea de que este fenómeno inexplicable ocurriera regularmente era perturbadora. ¿Pero qué es esto?, pregunté, aún tratando de entender. ¿Espíritus? ¿Algún tipo de alucinación colectiva? Los empleados del hotel se encogieron de hombros. Nadie lo sabe con certeza, dijo el recepcionista. Algunos dicen que son espíritus inquietos, otros hablan de criaturas antiguas que habitan las montañas. Hay quienes creen que es algún tipo de fenómeno natural que afecta la mente de las personas. La verdad es que sigue siendo un misterio. Buenas noches, amigos. Me llamo Ignacio Ramírez, pero todo el mundo por aquí me conoce como Don Ignacio. Ya tengo 68 años a cuestas y vivo desde hace más de 40 en una casita sencilla al borde de la carretera entre Uruapan y Zamora, en Michoacán. Justo frente a mi casa hay un altar de la Santa Muerte que todo el mundo conoce. Les voy a contar algo que sucedió hace unos 3 años y que hasta hoy me quita el sueño. Pensé mucho si debía hablar de esto, pero es un peso muy grande para cargar solo. En aquella época, yo ya era viudo. Mi Rosita se había ido hacía 5 años. Que Dios la tenga en su gloria. Desde entonces, pasaba la mayor parte de las noches en el porche, mirando el altar y bebiendo mi charanda. Era mi manera de lidiar con la soledad. ¿Saben? El altar de la Santa Muerte siempre fue un punto de referencia aquí en la región. Día y noche había gente parando para hacer sus ofrendas, pedir protección o agradecer por alguna gracia concedida. Era una noche de sábado, lo recuerdo bien. El día había sido caluroso, pero la noche trajo una brisa fresca. Yo estaba sentado en mi mecedora, como siempre, con una botella de charanda a mi lado. Ya pasaba de la medianoche y todo estaba quieto. Solo se oía un perro ladrando a lo lejos de vez en cuando y el ruido de los grillos. Las velas del altar temblaban de una manera extraña, pero pensé que era solo el viento. Estaba casi dormitando cuando oí unos pasos en la carretera. Al principio, ni les presté mucha atención. Era común ver gente pasando, yendo o volviendo de la ciudad. Pero entonces me di cuenta de que eran varios pasos y se detuvieron justo frente al altar. Abrí los ojos y vi unas sombras acercándose. Al principio pensé que eran devotos, pero pronto me di cuenta de que era algo malo. Eran unos 5 o 6 muchachos, todos encapuchados. Debían tener unos 18, 20 años como máximo. Estaban susurrando entre sí y mirando a los lados, como si tuvieran miedo de ser atrapados. Fue entonces cuando entendí. Estaban intentando llevarse la estatua de la Santa Muerte. Quise gritar, hacer algo, pero el miedo me paralizó. Me quedé allí, quieto, viendo todo suceder. Los muchachos empezaron a tocar el altar, intentando soltar la estatua. Uno de ellos sacó una herramienta de la mochila, parecía una palanca. Comenzaron a forzar la base de la estatua, tratando de arrancarla. El ruido del metal raspando la piedra cortaba el silencio de la noche. Yo temblaba, queriendo hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Todo fue muy rápido después de eso. Mientras los muchachos luchaban por arrancar la estatua, oí un ruido de motor. Al principio era bajo, pero fue haciéndose cada vez más fuerte. De repente, vi 2 faros apareciendo en la curva de la carretera. Un camión enorme surgió de la nada, viniendo a alta velocidad. Los muchachos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. El camión los atropelló a todos, justo allí frente al altar. Fue horrible. Nunca olvidaré el sonido, los gritos, el ruido de los cuerpos siendo golpeados. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo una pesadilla. Pero el olor a goma quemada y el silencio repentino que siguió me decían que era demasiado real. Cuando finalmente tuve el valor de abrir los ojos de nuevo, el camión estaba dando la vuelta en la carretera.
Era un camión viejo, todo sucio de barro, sin matrícula. Pensé que se detendría, que el conductor bajaría para ver qué había pasado, pero no. Solo dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, como si nada hubiera ocurrido. El rugido del motor fue disminuyendo hasta desaparecer por completo, dejando solo el silencio de la noche. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Los cuerpos de los muchachos estaban esparcidos frente al altar, pero la estatua de la Santa Muerte seguía allí, intacta, como si nada hubiera pasado. Las velas aún temblaban, iluminando la escena macabra. No podía creer lo que había visto. No sé cuánto tiempo me quedé allí conmocionado. Solo sé que empecé a repetir en voz baja: ellos vinieron, ellos se llevaron, la Santa Muerte no perdona. Era como si mi mente no pudiera procesar lo que había sucedido. Fue solo cuando mi vecino Gustavo apareció que salí de aquel trance. Él había oído el ruido y vino a ver qué era. Cuando vio la escena, se quedó tan impactado como yo. La policía llegó poco después, pero no pudieron hacer mucho. El camión nunca fue encontrado, y nadie en la región reconoció los cuerpos de los muchachos. Era como si hubieran aparecido de la nada y desaparecido de la misma manera. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual por aquí. La gente se quedó con más miedo y respeto por la Santa Muerte. El altar se convirtió en un lugar de peregrinación aún mayor. Hay quien dice que fue un milagro, que la Santa Muerte se defendió. Otros dicen que fue el diablo que se llevó las almas de los ladrones. Yo solo quisiera entender qué pasó realmente aquella noche en la carretera de Michoacán. Hasta hoy, cuando me siento en mi porche por la noche, me quedo mirando el altar. Es como si tuvieran un secreto que solo yo y la Santa Muerte conocemos. Y cada vez que pasa un camión parecido por la carretera, mi corazón se acelera. Me llamo Gustavo Méndez y trabajo como camionero desde hace mucho tiempo. Ya he recorrido mucho por Michoacán, pero nunca pasé por algo tan aterrador como lo que sucedió aquella noche en Morelia. Era un martes normal. Llegué a una pensión de camiones cerca de la ciudad cuando ya estaba oscuro. Este lugar era conocido entre los conductores como un buen sitio para descansar antes de continuar el viaje. Estacioné mi camión en una parte más tranquila del aparcamiento. La luna estaba llena y se podía ver bien el lugar. Había muchos pinos y robles alrededor, lo que es común por aquí. Mientras iba a registrarme, sentí un escalofrío en el estómago. Parecía que alguien me estaba mirando, pero no vi a nadie. Intenté no pensar en eso y seguí adelante. Después de registrarme, volví al camión. Quería dormir un poco antes de cargar la mercancía. Estacioné debajo de un gran árbol de aguacate. En ese momento pensé que era un buen lugar para pasar la noche, pero estaba muy equivocado. No lo sabía, pero aquel árbol tenía una historia muy mala. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, me habría ido en ese mismo momento. Pero acabé quedándome, y fue ahí cuando todo comenzó. Estaba cansado después de conducir todo el día, así que decidí dormir un poco mientras esperaba que cargaran el camión. Me acosté en el asiento y pronto me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente con un ruido extraño. Al principio, pensé que era solo el viento, pero entonces lo oí de nuevo. Eran golpes en la ventana del camión. No eran golpes normales, parecían desesperados. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Quién podría estar golpeando mi camión en medio de la noche? Me quedé quieto, sin moverme, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Quería encender la luz, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba paralizado de miedo. De repente, los golpes pararon. Por un segundo, pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. El camión entero empezó a sacudirse violentamente. Era como si alguien muy fuerte estuviera balanceando el vehículo por los lados. En ese momento,
El miedo se convirtió en pánico. Pensé que el camión iba a volcarse. Agarré el volante con fuerza, como si eso pudiera ayudar en algo. La sacudida era tan fuerte que podía oír las cosas cayendo dentro de la cabina. Después de lo que pareció una eternidad, todo paró de repente. El silencio que vino después era aterrador. Estaba sudando frío y temblando. Sabía que tenía que hacer algo, pero tenía mucho miedo de salir del camión. Me quedé un buen rato quieto, intentando calmarme. Mi cabeza estaba a 1000, pensando en qué podría haber causado todo aquello. Finalmente, creé el valor para salir y ver qué estaba pasando. Con las manos temblando, abrí la puerta del camión muy despacio. El aire frío de la noche me golpeó en la cara. Miré alrededor, pero no vi nada extraño. Todo parecía normal y tranquilo. Bajé del camión y empecé a caminar alrededor de él. Estaba buscando alguna señal de lo que podría haber causado toda aquella agitación, pero no encontré nada fuera de lugar. Ni una rama caída, ni una marca en el suelo. Mientras caminaba, sentía que alguien me estaba observando. Miraba hacia todos lados, pero no veía a nadie. Solo oía el ruido del viento en las hojas del árbol de aguacate. Aquello me dio escalofríos. Volví al camión y cerré las puertas con llave. No podía entender lo que había pasado. Habría soñado, pero parecía tan real, y aún podía sentir mi corazón latiendo rápido de miedo. Decidí que no iba a poder dormir de nuevo. Me quedé sentado en el asiento, mirando hacia afuera y esperando que saliera el sol. Fue la noche más larga de mi vida. Cada ruidito me hacía saltar de susto. Tan pronto como amaneció, salí del camión y fui directo a la caseta de vigilancia. Necesitaba saber si alguien había visto algo extraño durante la noche. El guardia, don Emiliano, estaba allí, tomando su desayuno. Cuando le conté lo que había pasado, don Emiliano me miró con una cara extraña. No dijo nada, solo me llamó para ver las cámaras de seguridad. Yo no sabía si quería ver, pero tampoco podía quedarme sin saber. Empezamos a mirar las grabaciones de la noche. Al principio no había nada anormal. Se podía ver mi camión parado debajo del árbol de aguacate. Todo tranquilo. Pero entonces, de repente, el camión empezó a moverse solo. Me quedé boquiabierto. El camión se balanceaba de un lado a otro, como si hubiera alguien muy fuerte empujando, pero en las imágenes no se veía a nadie. Era como si un fantasma estuviera sacudiendo el camión. Don Emiliano pausó el vídeo y me miró serio. Me dijo que no era la primera vez que algo así pasaba en aquel lugar. Otros conductores ya habían relatado cosas extrañas, principalmente cerca de aquel árbol de aguacate. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería encontrar una explicación lógica, como el viento o un terremoto, pero yo sabía que no era nada de eso. Lo que había visto en el vídeo era algo que no se podía explicar. Después de ver las imágenes, me quedé muy afectado. Don Emiliano me llevó a tomar un café y tratar de calmarme. Fue entonces cuando me contó sobre la historia del ahorcado. Según él, esta historia era conocida por muchos conductores, especialmente los más viejos. Uno de ellos, don Héctor, siempre les contaba a los novatos que tuvieran cuidado con aquel árbol de aguacate. La historia era sobre un tipo llamado Javier Soto. Era conductor de autobús y hacía la línea Pátzcuaro-Morelia. Un día, por razones que nadie sabía con certeza, Javier se ahorcó en ese mismo árbol donde yo había estacionado. Desde entonces, decían que el lugar estaba embrujado. Varios conductores relataron cosas extrañas que pasaban cerca de aquel árbol. Algunos oían gritos, otros sentían como si alguien estuviera dentro del camión con ellos. Don Emiliano me dijo que mucha gente no creía en estas historias. Pensaban que era solo una leyenda para asustar a los novatos. Pero después de lo que yo había visto en el vídeo, no se podía dudar.
Me quedé pensando en todas las leyendas e historias de terror que uno oye en Michoacán. Siempre pensé que eran solo cuentos para entretener a los turistas en la ruta Don Vasco, pero ahora ya no estaba tan seguro. Nunca imaginé que mi codicia y lujuria pudieran llevarme a una situación tan aterradora. Mi nombre es Moisés Barba, y lo que voy a contar sucedió hace unos 3 meses, en una noche que quedará grabada para siempre en mi memoria. Estaba en Michoacán por trabajo y, como ya era tarde, decidí pasar la noche en un motelito de mala muerte al lado de la carretera. Ya sabes cómo son, ¿no? De esos bien cutres, con neón parpadeando en la fachada y olor a moho en el aire. Poco sabía yo que aquella decisión aparentemente inocente iba a poner mi vida patas arriba. Tan pronto como estacioné el coche, sentí un escalofrío en el estómago. Era como si algo estuviera fuera de lugar, pero estaba demasiado ciego para darme cuenta. Intenté convencerme de que solo era el cansancio del viaje, pero en el fondo, una vocecita no dejaba de alertarme. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al otro lado de la calle, parada bajo un poste medio apagado, había una mujer, toda de negro, casi mezclándose con las sombras de la noche. Al principio, pensé que era solo una residente local u otra huésped del motel. Pero entonces nuestras miradas se cruzaron y, tío, sentí mi sangre hervir en las venas. Ella me estaba llamando, no con palabras, sino con gestos. Sus brazos se movían lentamente, como si me estuviera invitando a ir allí. Pensé que había tenido suerte, ¿sabes? Pensé, hoy es el día en que me lo paso bien con una prostituta. Sin pensarlo demasiado, di un paso en su dirección, luego otro, y otro más. La mujer comenzó a alejarse, aún llamándome, guiándome lejos de las luces del motel. Mientras nos alejábamos, vi que me estaba acercando a un viejo almacén abandonado. Las sombras parecían crecer a nuestro alrededor, tragándose cualquier resto de luz. Cuando entré en aquel almacén oscuro, mi corazón latía acelerado. El lugar tenía un olor terrible, una mezcla de moho y descomposición que casi me hizo vomitar. Aún así, seguía a aquella mujer misteriosa. Mi mente estaba confusa, dividida entre el miedo y el deseo de estar con ella. ¡Qué terrible error cometí! La oscuridad se fue intensificando con cada paso. No podía ver casi nada, solo el contorno de la mujer frente a mí. Ella seguía llamándome, y yo, como un tonto, la seguía. Era como si estuviera hechizado, como si fuera la mujer más atractiva del mundo y no pudiera perder esa oportunidad. De repente, oí un ruido extraño. Parecía el sonido de una puerta antigua abriéndose. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿En qué lío me he metido?, pensé. Pero ya era demasiado tarde para volver. La mujer desapareció en la oscuridad y me quedé solo en aquel lugar aterrador. El silencio era absoluto, roto solo por mi respiración jadeante. Intenté llamarla. «Oye, chica, ¿dónde estás?» Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propia voz regresó. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de la gravedad de la situación. ¿Qué tipo de mujer llevaría a un hombre a un lugar como ese? Me di cuenta de que había cometido un error terrible. Intenté encontrar el camino de vuelta, pero estaba completamente perdido. Las paredes parecían moverse a mi alrededor. El aire estaba pesado y sofocante. Fue entonces cuando, en medio de aquella oscuridad opresiva, vi algo que me dejó paralizado. 2 ojos brillantes mirándome en la oscuridad. No eran los ojos de la bella mujer que había seguido. Eran ojos siniestros y amenazadores. Brillaban por sí mismos con un tono amarillento y una expresión feroz. Sentí un escalofrío de miedo cuando me di cuenta de que esa criatura se estaba acercando. Podía oír pasos pesados resonando por el almacén. No era la mujer de negro, definitivamente no.
Desesperado, empecé a correr sin saber a dónde iba, tropezando con cosas por el camino. Pasé las manos por las paredes húmedas y frías, intentando encontrar una puerta. El mal olor se hacía cada vez más fuerte, dejándome mareado. De repente, mi mano tocó algo de metal. Era un pomo. Con el corazón acelerado, lo giré y empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió haciendo un ruido fuerte y salté hacia afuera. Pero, para mi sorpresa, entré en otro lugar igualmente oscuro y aterrador. Fue entonces cuando oí aquella voz. Era la misma voz de la mujer de negro, pero ahora parecía diferente, extraña. El sonido venía de todos lados, como si estuviera a mi alrededor. En un impulso de pura desesperación, corrí como nunca en la vida. Salí de aquel maldito almacén y no paré hasta llegar al motel. Me encerré en la habitación y pasé la noche en vela, temblando de miedo. Tan pronto como amaneció, recogí mis cosas a toda prisa. Salí del motel casi corriendo, entré en el coche y arranqué. Ni siquiera miré al otro lado de la calle. No quería ver si el almacén o aquella mujer todavía estaban allí. Dejé Michoacán atrás, jurando no volver nunca más. Hasta hoy no sé explicar lo que pasó aquella noche, pero aprendí una lección. No toda tentación vale la pena. Me llamo Miguel y he sido trailero por más de 2 décadas. Lo que me pasó en la Sierra Madre del Sur, en Michoacán, México, desafió todo lo que creía posible. Era una noche típica de verano y estaba transportando un cargamento de aguacates de Uruapan a la Ciudad de México. La carretera serpenteaba entre cañones y desfiladeros, un camino traicionero que ya había recorrido un chingo de veces. El radio solo agarraba estática. Fue cuando noté que algo andaba mal con el tráiler. El motor empezó a fallar, perdiendo potencia bien cabrón. Las luces del tablero parpadeaban como locas y el vehículo parecía querer apagarse. Le había hecho la revisión completa antes de salir y todo estaba al tiro. Traté de mantener el camión funcionando, pero se resistía a todos mis esfuerzos. De repente, vi algo en la carretera adelante. 2 figuras paradas en medio del carril. Conforme me acerqué, me di cuenta de que eran 2 chavos. Le metí al freno con toda la fuerza, luchando contra el camión que ahora parecía completamente fuera de control. Los morros no se movieron. Se quedaron ahí, inmóviles, mientras yo luchaba por parar el vehículo. Cuando por fin logré frenar, a unos cuantos metros de ellos, pasó algo bien loco. Los chavos simplemente se esfumaron. Un sonido bajo empezó a crecer. Era como el sonido de flautas purépechas antiguas mezclado con un zumbido. Venía de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero ni madre sirvió. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Una sensación de vértigo se apoderó de mí, como si el mundo estuviera dando vueltas a mi alrededor. Una fuerza rara se apoderó del camión. Los controles ya no respondían. El volante giraba solo, los pedales se movían sin que los tocara. El tablero seguía parpadeando como loco, los medidores girando sin control. Cerré los ojos con fuerza. Al abrir los ojos de nuevo, el paisaje alrededor había cambiado por completo. Ya no estaba en la carretera moderna, sino en un antiguo camino de piedra que parecía llevar a las ruinas de Tingambato. Tan de repente como empezó, todo acabó. Me vi de vuelta en la carretera moderna, el camión parado en el acotamiento. Me bajé del camión e inspeccioné alrededor. No había nada fuera de lo normal. La carga de aguacates estaba intacta, como si el camión nunca hubiera dejado la carretera. Lo único diferente era un objeto pequeño en el suelo, cerca de la llanta delantera. Un medallón de obsidiana, con símbolos que parecían purépechas grabados en él. Agarré el medallón, sintiendo su peso en la mano. Volví a esa carretera varias veces después de eso. Nunca más vi nada fuera de lo común.
El medallón sigue conmigo, un recordatorio constante de esa noche increíble. Cada vez que agarro carretera, especialmente en las rutas antiguas que atraviesan las tierras de los pueblos purépechas, ando al tiro por cualquier señal de algo extraordinario. La noche en que todo pasó empezó como cualquier otra. Yo, un repartidor de 30 años, estaba haciendo una entrega de rutina de artesanías de Pátzcuaro a Morelia. El GPS se chingó y me vi perdido en un camino de terracería, rodeado por un bosque denso y oscuro cerca de Uruapan. El motor del camión empezó a fallar, soltando ruidos bien raros. Me paré en el acotamiento, mentando madres en voz baja mientras trataba de arrancarlo de nuevo. Ni madres funcionó. La oscuridad caía bien rápido, tragándose todo a mi alrededor. El silencio era cabrón, roto solo por el sonido de mi corazón acelerado. Agarré el celular, desesperado por ayuda, pero no había señal, estaba completamente aislado. Fue cuando escuché un ruido que venía del bosque, ramas quebrándose, hojas moviéndose. Algo se acercaba, todo mi cuerpo se puso tenso, las manos sudando frío. Miré por el retrovisor y vi 2 puntos brillantes moviéndose entre los árboles. ¿Serían ojos de algún animal o algo peor? Esos puntos de luz se movían de forma antinatural, como si tuvieran conciencia propia. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, salté fuera del camión y corrí hacia el bosque. Me tropezaba con las raíces, me arañaba con las ramas bajas, pero no me detenía. No sabía a dónde chingados iba, solo quería alejarme de lo que me perseguía. Podía sentir su presencia detrás de mí, escuchar una respiración pesada haciendo eco en la oscuridad. Corría hasta que mis pulmones ardían y mis piernas se debilitaban. Cuando pensé que ya no aguantaba más, vi una luz débil entre los árboles. Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. Me arrastré hacia la luz, rezando por encontrar ayuda, un refugio, lo que fuera. Finalmente, vi una cabaña de madera aislada en medio del bosque. Parecía antigua, como las que usan los indígenas purépechas en las zonas más remotas de Michoacán, con una pequeña lámpara encendida en la ventana. Por un breve momento, sentí alivio, pero luego la realidad me golpeó. ¿Qué tipo de persona viviría en un lugar así? ¿Estaría realmente más seguro ahí? Me quedé paralizado, indeciso, escuchando los sonidos amenazantes del bosque detrás de mí. El viento soplaba, haciendo que los árboles gimieran. Un aullido distante cortó el aire, helándome la sangre. No tenía opción. Esa cabaña era mi única oportunidad de sobrevivir. Con el corazón en la garganta, me acerqué despacio. Cada paso hacía que el suelo de hojas secas crujiera bajo mis pies. Llegué cerca de la ventana, temblando sin control, y me asomé adentro. Lo que vi ahí fue el comienzo de una pesadilla que me perseguiría para siempre. Mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra dentro de la cabaña. El interior era escaso, con pocos muebles empolvados esparcidos por la única habitación. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, flaco y pálido, encadenado a la pared opuesta. Estaba inmóvil, con la cabeza hacia abajo. Por un momento terrible, pensé que estaba muerto. Pero entonces, como si sintiera mi presencia, levantó la cara. Nuestras miradas se encontraron a través del vidrio sucio de la ventana. Sus ojos, hundidos y desesperados, se abrieron de miedo o sorpresa. Por instinto di un paso atrás. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis patas parecían pegadas al suelo. El vato encadenado empezó a agitarse, jalando las cadenas con una fuerza frenética. Sus labios se movían, pero no podía escuchar ni madres de lo que decía. Cuando de repente escuché un rechinido detrás de mí. Se me heló la sangre al ver una figura saliendo de las sombras del bosque. Era una vieja, o al menos
Eso parecía. Sus movimientos eran bien raros, casi inhumanos. Se acercaba rápido, con los ojos clavados en mí con una intensidad que daba miedo. El pánico se apoderó de mí. Corrí, tropezándome con las raíces y piedras, mi corazón latiendo como loco. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Las ramas me azotaban la cara mientras corría más adentro del bosque oscuro. Después de un rato, escuché el ruido de un motor. Unas luces cortaron la oscuridad frente a mí. Era una carretera. Corrí hacia ella, una mezcla de alivio y terror empujándome. Cuando llegué a la carretera, un carro venía en mi dirección, los faros iluminando la noche. Por un momento, pensé en pedir ayuda, pero entonces, el vehículo bajó la velocidad y pude ver quién iba manejando. Era ella, la misma vieja del bosque, ahora persiguiéndome en carro. Su cara, iluminada por el tablero, era una máscara de furia y determinación. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a los árboles. El carro pasó zumbando, frenó de golpe e hizo la vuelta. Yo corría en zigzag entre los troncos, escuchando los neumáticos chillar en el asfalto. Me estaba cazando. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas de persecución, los ruidos del carro se alejaron. Agotado y desorientado, me arrastré dentro de una zanja cubierta de hojas. Ahí me quedé, temblando y jadeando, hasta que salió el sol. Solo entonces me atreví a salir y buscar ayuda. Cuando por fin salí de esa zanja, todo el cuerpo me dolía. Estaba cubierto de arañazos, hojas y lodo. El sol de la mañana apenas podía penetrar la densa copa de los árboles, pero era luz suficiente para darme un poco de valor. Empecé a caminar, siguiendo lo que creía que era la dirección de la carretera. Mi mente era un desmadre. Las imágenes de la noche anterior no dejaban de repetirse. El vato encadenado, sus ojos desesperados, la vieja persiguiéndome. ¿Habrá sido real? Una parte de mí quería creer que solo había sido una pesadilla, pero los dolores en mi cuerpo eran bien reales. Después de caminar por lo que parecieron horas, finalmente encontré la carretera. Estaba desierta, pero al menos ahora tenía una dirección que seguir. Caminé por la orilla, escondiéndome siempre que escuchaba el sonido de un motor acercándose. El miedo de ver ese carro, con esa vieja al volante, todavía era demasiado fuerte. Al final de la tarde, llegué a un pueblito cerca de Uruapan. La gente me miraba con desconfianza. Debía verme de la chingada. Fui directo a la comandancia, con las piernas temblando de cansancio y nervios. El comandante me recibió con escepticismo, pero escuchó mi historia. Te confieso que, al contarla en voz alta, todo parecía aún más absurdo. Aún así, decidió mandar una patrulla a investigar. Me quedé en la comandancia tomando un café amargo y tratando de calmar mis nervios. Las horas se arrastraron. Cuando los policías regresaron, la noticia que trajeron solo aumentó mi confusión y miedo. Dijeron que habían encontrado la cabaña que describí, pero estaba vacía. No había ni rastro del vato encadenado, ni de la vieja, ni siquiera huellas de las cadenas en la pared. El lugar parecía abandonado desde hace años. Revisaron el área alrededor, pero no encontraron nada sospechoso. El comandante me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. Sugirió que me había imaginado todo, tal vez por el estrés o el cansancio. Pero yo sabía lo que había visto. Esos ojos desesperados del vato encadenado, el terror que sentí durante la persecución, era demasiado real para ser imaginación. Salí de la comandancia sintiéndome perdido y confundido. Nadie me creía. Volví a Morelia al día siguiente, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. No podía dormir bien, siempre despertándome en pánico, creyendo que estaba de vuelta en ese bosque de Michoacán. Desde entonces, cada vez que manejo por las carreteras de Michoacán, especialmente cerca de Uruapan o en las zonas boscosas,
no puedo evitar sentir un escalofrío. La belleza natural del estado ahora está teñida con el recuerdo de esa noche inexplicable. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación, una parte de mí sigue buscando respuestas en cada sombra entre los árboles y en cada luz solitaria en la distancia. La noche caía sobre la carretera federal 37, que serpentea entre las montañas de la Sierra Madre del Sur, conectando Morelia con Lázaro Cárdenas. Había salido de Morelia alrededor de las 6 de la tarde, con una carga de aguacates para entregar en Lázaro Cárdenas. El calor del día aún se hacía sentir en el aire, aunque el sol ya se había escondido detrás de las montañas cubiertas de pinos y robles. Conforme la oscuridad se volvía más densa, el tráfico fue disminuyendo. Pronto me vi solo en la carretera, solo mi viejo camión Kenworth y yo cortando la noche michoacana. El rugido del motor era mi única compañía, haciendo eco en las laderas rocosas que bordeaban la carretera. Alrededor de las 2 de la madrugada, ya pasando Uruapan, el cansancio comenzó a golpear fuerte. Abrí la ventana, dejando que el aire fresco de la noche serrana entrara para mantenerme alerta. Fue entonces cuando noté algo extraño en el retrovisor. Al principio, pensé que era solo un reflejo distorsionado de las luces de algún coche distante, pero pronto me di cuenta de que era algo completamente diferente. Lo que vi en el espejo me dejó helado. En lugar del reflejo normal de la carretera oscura detrás de mí, el retrovisor mostraba escenas de accidentes terribles sucediendo con mi propio camión. En un momento, veía el vehículo volcado al borde de un precipicio, típico de esta región montañosa. En otro, las llamas consumían la cabina, con el denso bosque de Michoacán al fondo sirviendo de escenario macabro. Frené bruscamente, orillándome cerca de uno de los muchos árboles de aguacate que salpicaban el paisaje. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Bajé del camión, esperando ver alguna señal de los accidentes que el espejo mostraba, pero la carretera seguía vacía y silenciosa. Solo el sonido distante de los búhos cornudos rompiendo el silencio de la noche. Volví a la cabina, temblando, y miré nuevamente al retrovisor. Las imágenes aterradoras aún estaban allí, cambiando cada segundo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada, tal vez un efecto del intenso calor del día anterior, pero las visiones eran demasiado vívidas para ser solo producto de mi imaginación. Encendí la radio, esperando escuchar las músicas tradicionales purépechas que solían sonar en las estaciones locales, pero solo podía sintonizar estática. El zumbido constante solo aumentaba la sensación de aislamiento y miedo. Decidí seguir conduciendo, con la esperanza de encontrar uno de los pueblos que salpicaban la ruta para detenerme y recomponerme. Cada kilómetro recorrido era una batalla contra el pánico. Mis ojos no podían evitar el retrovisor y cada mirada traía una nueva escena aterradora. Finalmente, vi las luces de una pequeña parada de camiones a lo lejos. El alivio fue momentáneo. Cuando miré nuevamente al retrovisor, vi el lugar en llamas, con gente corriendo y gritando en español. La escena era tan real que casi podía sentir el calor del fuego y oír los gritos desesperados. Disminuí la velocidad, indeciso entre parar o continuar. La realidad ante mis ojos mostraba una parada normal, tranquila, pero el espejo contaba una historia diferente. Estacioné el camión, las manos temblando al apagar el motor. Me quedé allí, paralizado, incapaz de decidir si debía bajar o no. Cuando finalmente reuní el coraje para salir de la cabina, eché un último vistazo al retrovisor. Lo que vi me hizo saltar fuera del camión en pánico. Mi propio rostro me miraba en el espejo, pero no era yo. Era una versión distorsionada, con ojos rojos y una sonrisa maligna, como una de las legendarias criaturas del folclore michoacano.
tal vez uno de los temidos nahuales de las leyendas purépechas. Pasé el resto de la noche en la pequeña cafetería de la parada, tomando café negro y conversando con los pocos camioneros locales que pasaban por allí, tratando de calmarme. Cuando el sol salió sobre las montañas, iluminando los aguacatales y los bosques distantes, encontré el coraje para verificar el retrovisor nuevamente. Para mi alivio y confusión, solo mostraba el reflejo normal de la carretera detrás de mí. Retomé el viaje a Lázaro Cárdenas, conmocionado y exhausto, sin entender qué diablos había sucedido en aquella noche aterradora en la carretera michoacana. Hasta hoy, no sé explicar lo que vi en aquel retrovisor. ¿Fue real? ¿Fue una alucinación causada por el calor y el cansancio? ¿O algo sobrenatural, tal vez ligado a las antiguas leyendas de esta tierra, como las historias de brujería que los purépechas cuentan desde hace siglos? El hecho es que esta experiencia cambió mi percepción de la realidad y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que me rodea. Ahora, cada vez que tomo la carretera en Michoacán, especialmente de noche, no puedo evitar mirar con desconfianza al retrovisor. Los hermosos paisajes del estado, con sus imponentes montañas y exuberantes bosques, han adquirido un aire de misterio y peligro que nunca antes había notado. Y aunque sigo haciendo mi trabajo, transportando los famosos aguacates de Michoacán al resto del país, una parte de mí siempre está alerta, esperando que aquellas visiones aterradoras no vuelvan a aparecer en el espejo, reflejando los secretos ocultos de estas tierras ancestrales. Y así es como llegamos al final de este video. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos ustedes que se quedaron hasta el último segundo. Su presencia aquí es simplemente fantástica. Comprueba si ya estás suscrito al canal. Para terminar con broche de oro, voy a dejar aquí la recomendación de otro video nuestro para que sigas viendo. Una vez más, muchas gracias por tu compañía y nos vemos en el próximo video.